amanecieron el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su día? Muy bien. Bendecido en el nombre del Señor. Pues algunas caras me dicen que sí, pero las expresiones no muy me acompañan. Y hermanos, antes de empezar, el Señor ha puesto que primero hagamos palabras de oración. Le invito a que me acompañen con bajando su rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado es tu nombre, Padre bendito celestial. Gracias te doy, Padre, por el día que nos has prestado, Señor, por la vida que nos brindas en tu misericordia, Padre bendito celestial. Señor, que hoy haya sido un día lleno de bendiciones, Padre, y que si en algún momento el enemigo, Señor, quiso poner trabas, Señor, sea reprendido en tu nombre, Padre bendito celestial. Que hoy, Padre, la palabra que viene de ti, Señor, sea de provecho en sus vidas. Sea de provecho, Padre bendito celestial, que no salgan como llegaron, Padre, sino que salgan con una bendición, que es la bendición de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, te doy gracias, precioso Santo Espíritu Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Y hermanos, hoy vengo contento. Hoy vengo bendecido por el Señor porque tenía tiempo que no me daba un tema como el que me dio hoy. Yo sé que a muchos no les gusta mucho cuando vengo y predico este tipo de temas, pero es necesario. Es necesario por todo lo que está aconteciendo y por todo lo que está pasando alrededor del mundo. Es necesario porque nosotros como iglesia no nos estamos dando cuenta de las señales, de los tiempos. Yo predicaba hace unos meses un tema que se llamaba el principio del fin, cuando hablábamos de las 70 semanas de Daniel. Hermanos, cuando hablaba de ese tema, yo todavía tenía en cierto punto diciendo, bueno, faltan algunas cosas que hoy ya están comenzando a verse. Y es por eso que lo que voy a hablarles ahorita tiene que ver con un tema escatológico, que es sobre el fin de lo que viene. Y el tema tiene por título El camino hacia la apostasía. Pero ¿qué es la apostasía? Se los voy a decir, hermanos. La apostasía es un término que se utiliza para describir la acción de abandonar o renunciar a una creencia religiosa o a una fe en particular. En el contexto cristiano, la apostasía se refiere a la renuncia o abandono de la fe en nuestro Señor Jesucristo y en los principios y enseñanzas del cristianismo. El ejemplo más claro, y creo que los que me conocen saben por qué les voy a decir que este ejemplo a mí me duele en lo particular. Hay un cantante cristiano, bueno, que era cristiano, que cuando uno escuchaba sus alabanzas, hermanos, uno sentía la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, hoy él ya está en apostasía. Él está empezando, no está empezando, él ya desvió su mirada, su rostro de los caminos del Señor. Y empezó a ver la conveniencia que deja jugar con las cosas del Señor y jugar con las cosas del mundo. Ni es frío, ni es caliente. Es tibio, pero ya es una persona que está en las cosas que no son del Señor. Está en una apostasía. Y entonces, hermanos, cuando uno ve que alguien como él, que además se llamaba pastor, porque no solamente era salmista, también era pastor. No voy a decir el pecado, pero no voy a decir quién hizo el pecado. Muchos ya sabrán. Pero él es el mejor ejemplo que yo les puedo dar de un tema de apostasía. Y por ejemplo, ¿de dónde proviene la apostasía?
La apostasía proviene de un término griego, porque es una palabra, un término que viene del griego, que se deriva del verbo aphistesmi, que significa literalmente apartarse de. Cuando uno está en apostasía, está apartado del Señor, está apartado de las cosas de Dios, está apartado de lo que el Señor dice en la palabra. Y empieza a creer que lo que Él está haciendo, que lo que Él está viendo, que lo que el mundo, porque ya se dejó de engañar del mundo, es correcto. Empieza a dudar de muchas cosas. Y ahí viene, hermanos, cuando les digo, muchos han sido los llamados y pocos serán los escogidos. Muchos dirán, yo me desgarraba las vestiduras diciendo soy cristiano. A lo mejor cristino, pero no terminaban el término cristiano. Porque aquel que abandona al Padre, cuando aún el Padre en su misericordia dio a su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y no lo valora, ¿qué se puede esperar? Y les voy a decir cuáles son sinónimos de apostasía. Por si a lo mejor la palabra apostasía no les es suficiente, les voy a decir sinónimos. Abjuración, retractación, perjurio, renuncia, abandono, deserción, repudio. Estas últimas dos, hermanos, presten mucha atención. Traición, deslealtad. Cuando uno está en apostasía, hermanos, es todo esto lo que está haciendo en contra del Señor. Es uno un traidor, es uno un desleal. Porque cuando el Señor ya te dio una bendición, ya te bendijo, muy fácilmente nosotros optamos, decir, bueno, ya tenemos la bendición, porque las bendiciones para rematar son irrenunciables, nadie nos las puede quitar. Tenemos la bendición y decimos ya, pero no es así, hermanos. Y por eso el contexto de lo que dice, el camino a la apostasía no es solo un camino. Hoy les voy a tocar parte de lo que es un solo camino, pero la apostasía tiene por muchas formas de llegar. Podemos hablar desde el punto de vista de emocionalismo, podemos hablar desde el punto de vista de que nos volvemos parte del mundo. Y yo siempre les he dicho en la prédica, hermanos, que uno está en el mundo, pero no es del mundo, que hace lo bueno con lo malo, que hace la luz con las tinieblas, nada. Entonces, hermanos, una de las formas de llegar a la apostasía es el emocionalismo. Claro, las emociones son parte de nosotros. La palabra del Señor habla de muchos momentos de emociones. Habla como la ira cuando Moisés. Habla del gozo como cuando David danzaba. Pero cuando dejamos que esa emoción esté sobre encima de nuestra fe, esté sobre encima de lo que sentimos y esté sobre encima, porque puede pasar, hermanos, de nuestro Dios, estamos en un problema muy grave. Y quiero que me escuchen con oídos circuncidados, porque no quiero que después digan, el hermano Irving se está contradiciendo porque en prédicas pasadas me dijo por qué no jubileaba yo, y ahorita me está diciendo, no, hermanos, el júbilo es algo que viene del Señor. Una cosa es tener júbilo en nuestro corazón, una cosa es danzar con el Señor, y otra cosa, hermano, es saltar, gritar, dar 1000 volteretas, y eso ya no es bíblico. Y te soplo y te abracé, o sea, ¿qué es eso? Eso es emoción en toda la extensión de la palabra. Y te soplan y algunos, y ahorita les voy a enseñar un ejemplo de todo eso. Pero la apostasía, para llegar ahí, ese es un camino. Y se preguntarán ¿por qué? Porque cuando uno deja que la emoción llene nuestro corazón y nuestra mente, nosotros seguimos igual. Pasa la emoción y nuestra vida sigue de igual manera. No tenemos nada, solamente recordamos pero no sabemos. Cuando no hay emoción, hay una fe, tu vida no es igual. Tú entras a la iglesia de una manera y sales de otra.
Tú entras a la iglesia a lo mejor con cargas y sales liberado, porque una vez que tú pones las cosas en las manos del Señor, toda carga será desechada. Y le pido que me acompañen, hermanos, a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Y es importante que esa apostasía que es necesaria, porque la misma palabra dice que es necesaria que tiene que haber un principio de la apostasía, que es la venida para que nuestro Señor venga por nosotros, para que por fin podamos ser liberados de toda esta carga que tenemos en el mundo y estemos con Él, con una alegría, con un gozo. Tiene que pasar todo esto. Amén, hermanos. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Tenía que ser. Hay mucha gente que se llama pastor o que se llama alguno de los ministerios y lo único que hacen es engañar al pueblo. Lo único que hacen es buscar la manera de que el pueblo esté bajo una emoción. Y hermanos, a mí me pasó. Esto es un testimonio porque a mí me pasó. Yo en algún momento estuve en esos lugares en donde decían, te pintan la iglesia como si fuera algo secular, pero dentro del cristianismo. Te dicen, tú aquí libérate, desestrésate, corre, grita, lo que hagas sea en el mundo, pero hazlo aquí. Cuando llegan a esos extremos, hermanos, el Señor deja un don, porque es un don, de la discernición de espíritus. Cuando usted llega a una iglesia y usted sienta que no está bien, que hay algo que su cuerpo, que su mente, que su corazón no siente de manera correcta, hermanos, es porque la presencia del Señor no está en ese lugar. Claro, me van a decir, y el que viene del mundo, el que viene entrando, el que viene mal, es cierto, el que viene mal viene muchas veces con una carga, pero la diferencia es que cuando se va, lleva una paz. Se aceptó a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como Redentor y como lo que es nuestro Dios, ese hombre será liberado. Cuando no, se va a ir como vino. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de eso. Hay un video que les preparé, precisamente son 3 videos en uno, pero ahorita vamos a empezar con el primero, para que vean a qué me refiero. Miren eso. La cachetada del Espíritu Santo le llama.
Los primeros 3 videos que ustedes vieron, ¿ustedes creen que es bíblico? ¿Ustedes creen que proviene del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que realmente la Biblia dice que aventando patadas será liberado? A eso es lo que me refiero cuando es uno de los caminos a la apostasía. Es el engaño que está poniendo el enemigo para el pueblo cristiano, y el pueblo está cayendo en esas mentiras. Pero parte de esto no solamente es el emocionalismo, porque no le quise poner por temas de derecho de autor el sonido original, pero muchos de ellos hacían o tenían un tema que hablaban en lenguas. Hoy, hermanos, yo les vengo a explicar qué es el don de lenguas. El don de lenguas se revela en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre las personas que estaban ahí y empiezan a hablar en lenguas. Pero las lenguas no son arrabasabé, barrasabsá y dar vueltas, no. Las lenguas eran idiomas. Y no se los voy a decir yo, es bíblico. Acompáñenme a Hechos, capítulo 2, del versículo 6 al 12. Hoy lo voy a leer bajo la versión de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Amén, hermanos. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró y quedaron confundidos, porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. Totalmente sorprendidos, preguntaron: ¿cómo es esto posible? ¿No son todos estos los que estaban hablando en Galil? ¿Cómo es que oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Pauso en el 8. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? ¿A qué se refiere cuando nuestras lenguas nativas se refieren al idioma al que ellos hablaban? Se refiere a que ellos aprendieron un tema y era un don donde ellos podían hablar en los diversos idiomas de las personas que estaban ahí para poder predicar la palabra a los gentiles. Dice el capítulo 9, versículo 9, perdón. Nosotros somos partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, Yaudán, Capadocia, Ponto, Asia. Versículo 10, Frigia, Planfila, Mitjarim, partes de Libia, cerca del Cirene, visitantes de Roma, judíos de nacimiento y prosélitos, judíos cretenses y árabes. ¿Cómo es que oímos que hablan en nuestros propios idiomas acerca de las grandes cosas que Elohim ha hecho? Atónitos y confundidos, todos se preguntaban: ¿qué querrá decir esto? En versículo 13 dice: es que se burlaron y bebieron mucho vino. Pero indistintamente de eso, claro, el don de lenguas era algo precioso porque se podía comunicar. No solamente hablaban en arameo, sino que ya podían hablar en cualquier idioma, porque el Señor les había dado esa capacidad, les había dado ese don, ese privilegio de poderlo hablar. No es como ahorita, que hay videos, búsquenlo en YouTube, les voy a poner, que ponen a un niño de 12, 13 años y le ponen a hablar en lenguas. Porque además, si es cierto que hay lenguas humanas y lenguas angelicales, y la única vez que se habla de lenguas angelicales, que habla el apóstol Pablo, dice que de qué sirve que aún así yo hablar en lenguas angelicales si no tengo amor. Dice el apóstol Pablo que para que se pueda hacer un buen culto, si yo voy a hablar en lenguas, hablando en los idiomas, tengo que edificar. Pero si no voy a hablar para edificar al pueblo, que mejor me lo calle. Hay pastores, hay apóstoles, hay evangelistas que dicen 3 palabras en nuestro idioma y como 4 según su lengua.
no saben ni lo que significa. Pero ellos dicen que es parte del Espíritu Santo. No, hermanos, es un engaño que proviene de ellos. Yo le preguntaba a mi pastor, él decía, siervo, ¿y esa gente será que no se da cuenta? Él en su sabiduría me contesta y me dice, es que ellos ya no saben ni a quién le están sirviendo. Ellos piensan que le están sirviendo a nuestro Dios, a Jehová, pero realmente se están sirviendo a ellos mismos. Porque ellos se han dado cuenta que el emocionalismo es una forma, que el hablar en lenguas que no son lenguas es una forma de tener a la gente contenta. Y no es así, hermanos. Porque dice la palabra que aún así, hablando en lenguas como hablaba, si no hay quien las interprete, ¿para qué las hablas? ¿Para qué me sirve que tú me digas si no hay alguien que tenga el don de la interpretación de lo que se está diciendo? Si no hay alguien que pueda interpretar lo que está diciendo. Pero dice la palabra que cuando en Hechos 2 se hablaba de lenguas, se hablaba de idiomas, para que seamos más claros. Se hablaba de su lengua materna. Hay un video de un pastor que él dice que él que él era pentecostés, le decían en la iglesia, si no sabes hablar en lenguas, tú no puedes ser llamado cristiano. Y no me acuerdo si le ponían a decir aleluya o amén, pero que lo dijera tantas veces repetitivamente, hasta que ya supuestamente después de decirlo muy rápido, ya iba a empezar a hablar en lenguas. Eso no es así. El don de lenguas, cuando se te revela, tú vas a hablar una de las lenguas que no conoces. He ahí, hermanos, por eso cuando ustedes escuchen a alguien que se vuelven... ¿Han ustedes escuchado hablar de los chicanos? De los que viven en Estados Unidos. El chicano te habla cuatro palabras en español y 3 en inglés. Te hablan un Spanglish. O sea, unen el español con el inglés. Así es esto, hermano. Hay pastores que te hablan 3 lenguas, 3 palabras en español y 2 supuestamente en lenguas. Pero si les aseguro que si han leído la Biblia, sabrían que no pueden hacer eso, porque si no hay quien interprete, ¿para qué edificas? Si no estás edificando al pueblo, te estás edificando a ti mismo. Si fuera el supuesto de que esté hablando en un idioma, hablándose como lengua. Y eso, hermano, es preocupante, porque mucha gente se está dejando engañar. Mucha gente está pensando que eso es de Dios, que eso es del Espíritu Santo. Hermanos, yo fui uno de ellos. Claro, a lo mejor la prédica no es para nadie, porque cuando uno predica, se predica a sí mismo primero. Y yo fui uno de ellos. Yo fui engañado. Yo creía que cuando venía un profeta, un apóstol, un evangelista de otro lado, traía el Espíritu Santo, y yo creía que si él corría nada más con correr la presencia de la mano, con la sombra, nos caíamos, y yo sentía que eso era pero era al cabo una emoción. Bendición de Dios que pasaron cosas, y también la interpretación de la palabra, el leer la palabra me ha llevado a comprender muchas cosas que antes yo no comprendía. Porque, hermanos, ¿saben qué pasa? Que muchas veces te leen el texto de la Biblia y te dicen, porque la Biblia dice esto, y así es. Pero para interpretar la Biblia hay que leer el texto en el contexto. No es leer el texto, es leer el texto en el contexto. No es decir, porque Hechos 2 dice que voy a hablar en lenguas, sí, pero si más abajo tú lees, te dice que lenguas. No es nada más que porque la Biblia me diga, voy a hablar en lenguas. No, claro, lo dice la palabra del Señor, y las Sagradas Escrituras son sabias, el libro más profético. Pero es una realidad
que hay que leer el texto en el contexto para interpretar la Biblia. No es nada más de leerla y leerla a mi conveniencia, leer lo que a mí me conviene que ustedes sepan o leer lo que a mí me conviene aplicar en mi vida. No. Claro, la Biblia también te sirve para cuando estás en angustias, estás en problemas, y uno de los grandes ejemplos que podemos ver es Jeremías 29:11, que el Señor tiene grandes planes para nosotros, planes de amor, no de destrucción. Pero si tú lees unos capítulos arriba, vas a entender por qué el Señor dice eso, a quién se lo decía. Entonces, hermanos, es leer el texto en el contexto. Esa es la primera regla. Una vez que comprendamos esa regla tan básica, entenderemos muchas cosas de la palabra del Señor. Pero hay gente que se adula. Hay gente que dice, yo tengo al Espíritu Santo conmigo, y casi dicen, tengo ahorita su WhatsApp y me está diciendo lo que te voy a decir. Y hermanos, es también bíblico, dice 1 Corintios, capítulo 14, versículos 19 y 20, hermanos. ¿Quieren acompañar? Porque también lo dice la palabra del Señor, que eso va a pasar. Por eso, aunque muchas veces te digan que no ha pasado nada, que el mundo sigue igual, también es bíblico, también lo dice la palabra del Señor. Pero tardará, pero la profecía se tiene que cumplir. Y las promesas del Señor se tienen que cumplir. Amén, hermanos. Dice la palabra, sin embargo, cuando adoro en público, prefiero hablar 5 palabras que la gente pueda entender y que puedan instruirle, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amados hermanos, no sean niños en cuanto a la comprensión de estas cosas. Sean niños en lo que la malicia se refiere, pero maduros en asuntos como esto. Sean niños en cuanto a la malicia. Sean niños en cuanto a hacer las cosas. Pero cuando estemos hablando de este tipo de situaciones de la palabra del Señor, hay que ser maduros. Hay que interpretar la palabra y no dejarnos guiar por lo que dicen, porque ese es el problema. Hay gente que se deja guiar o se deja llevar por lo que dicen y no van a corroborar lo que dice la palabra. Esto es como cuando vas a la escuela y agarras y dices a la amiguita que no tuviste tiempo de hacer, oye, dame copia, porque... Y ahí se ponen, y no saben ni siquiera si el contexto de lo que están haciendo es correcto. Pero nada más le cambian 2 o 3 palabras, el principio por el final, el de en medio arriba, el de arriba abajo. Y ellos no saben si es una realidad. Es lo mismo. Leemos en un video de TikTok, o un video de Facebook, que dice la palabra, dice Juan 3:16, esto. Sí lo dice. Y a lo mejor no sabemos si lo dice, o si la versión como lo dice. Por darles un ejemplo. Y entonces, hermanos, hay que dejar de ser como niños y ser más adultos en ese tipo de situaciones. Claro que esos pastores que hacen eso, pues son falsos maestros. Porque el pastorado, hermanos, es una bendición del Señor. Pero no hay que forzar lo que no es del Señor. Así como un equipo de fútbol, hay gente que es muy buena para porterear, hay gente que es muy buena para defender, hay muy buena gente que es para pasar, hay mucha gente que es buena para meter goles. A lo mejor el que mete goles no puede porterear, y el que porterea no puede meter goles, porque no tiene, a lo mejor el que mete goles no tiene los reflejos que se necesita para ser portero. Es lo mismo. No se puede forzar a que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. No se puede forzar, porque el Señor lo va a hacer, porque Él es omnipotente. Él es todopoderoso. Él si quiere va a estar, y si no quiere, Él es soberano. Entonces, hermanos, cuando esos pastores o ese ministerio, vamos a llamarlo así, forzan su ministerio, no son pastores,
son falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Y entonces ellos no ven la palabra del Señor como lo que es la palabra del Señor. Ellos ven las cosas del Señor como un negocio, como algo que les va a dejar dinero. Y juegan con la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando pasa ese problema, estamos en una situación en donde tenemos que con nosotros saber si realmente en ese lugar está o no está el Espíritu de Dios. Y saber si esa persona que se denomina está con la bendición de Dios. Cuando uno llega al lugar, como les acabo de enseñar en el video, en el primer video, que le llaman la cachetada del Espíritu Santo, porque le pregunta, le dice, ¿tú estás dispuesto a recibir algo del Señor? ¿Estás seguro? La persona en su aflicción dice, sí. ¿Y qué hace? Viene y le pega una cachetada. Esto viene de parte del Espíritu. Cuando dice la palabra del Señor que el Espíritu va a usar a alguien para agarrar y golpearte y patotearte y cachetearte. Es un tema. Ahora, yo les pregunto algo, hermanos. ¿Ustedes qué creen que piensan? Los hermanos que no se... O sea, los que sí conocen, pues pueden tener su opinión. Pero los que conocen, los que ven, pero no quieren ver, ¿qué pasa con ellos? Porque pasa que el ciego, el tuerto, en el mundo de los ciegos, es rey. ¿Qué pasa? Y le pregunto qué pasa. Porque al final de cuentas, hermanos, la palabra y la escritura se los está diciendo. Pero no entienden o no comprenden el texto dentro del contexto. Y es cuando no hay una buena interpretación de la palabra, pasa este tipo de situaciones. Pero es bíblico también, hermanos. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Se los leo rápidamente. Pero así como en el pasado hubo falsos profetas, entre ustedes surgirán falsos maestros, que veladamente les mentirán acerca de Dios y hasta negarán al mismo Señor que los salvó. La condenación de los tales será repentina y terrible. Pero muchos imitarán su vida perversa, y esto hará que se hable mal del camino de la verdad. Y no pasa eso, hermanos. No les ha tocado, hermanos, que dicen, ay, mira, ahí van los hermanitos de la iglesia, los que gritan, los que brincan. Esos son, hermanos, el solamente hacer eso deja mal a la iglesia de Dios y la verdad de la iglesia de Dios. Dice el versículo 3, tan ambiciosos serán esos maestros que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles dinero. Pero Dios hace tiempo que ha dictado sentencia contra ellos y su destrucción está por caerles encima. Y es cierto, hermanos, porque les voy a decir algo. ¿Cuántas veces no ha puesto el pastor de ejemplo? ¿Cuántas veces no lo han visto en internet? Que hay pastores que vienen y te dicen, dice el Señor, así dice, porque hasta usan la palabra, así dice el Señor, que vendas hoy tu camioneta, que me regales tu carro y que Él te bendecirá y te multiplicará todo. Así lo dice el Señor. A mí me pasó, hermanos, no a mí, es un testimonio que yo vi de un señor que tenía su camioneta. Vino este pastor y le dijo, dice el Señor que vendas tu camioneta, que pactes con Él el dinero, porque todo es pacto, En ese tipo de iglesias, desde que tú te sientas ya escuchas pacto, te preguntan dónde trabajas, ya casi te dicen como eléctrico, pero oye, no me has dado la ofrenda de esta semana, no me has dado el diezmo, vuelven a tocar, o sea, no, hermano, es la verdad, porque ya aprendieron, ellos toman las cosas del Señor como un negocio y empiezan a ver que todo es un negocio.
Y entonces, hermanos, cuando llega el momento preciso de que ellos están ahí, se dan cuenta y empiezan ellos, le dice, pacta. Dice el Señor que pactes y que te irá bien, pero que si no pactas, vendrá maldición sobre tu vida. Desgraciadamente el hermano pasó por unas situaciones adversas. ¿Y qué creen que vino de este pastor? Y agarré, aquí soy. Agarré y le dijo, ¿viste que te lo dije? Bueno, dice, te lo dijo Dios, que pactaras y que me dieras ese dinero. Solo por eso, la maldición que está cayendo sobre tu vida. Bendición de Dios que el hermano se salió de ahí, se fue a otra iglesia. El hermano entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo. En esa iglesia lo liberaron de cualquier maldición y el día de hoy el hermano pues anda por otro lado paseando. Siempre con la palabra del Señor, pero le fue bien. Pero más allá de lo que es eso. Toman a la iglesia como un negocio y dejan mal a la iglesia de Dios, a la palabra del Señor. Dice el versículo 4 para que vean qué pasa. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó encadenados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Cuando lleguen esos falsos profetas, esos falsos maestros con el Señor, ellos le dirán, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo predicaba la palabra, y el Señor le dirá, ¿tú quién eres? No te conozco. Y hermanos, ellos que están engañando, hermanos, así como yo les ponía una vez el ejemplo de que, por ejemplo, el caso del pastor, de la pastora de nuestra iglesia, excelentes personas, van a llegar y tienen que dar cuentas por ellos, cuentas por sus hijos y cuentas por la iglesia. Así estos van a dar cuentas por todos los que engañaron, por ellos mismos que vivieron en el engaño y por a dónde arrastraron a sus hijos al engaño. Pero no será para bien, porque el Señor les dirá, has jugado conmigo, me usaste, no jurarás en vano en el nombre del Señor. Y es esa parte, hermanos, la que yo les digo, tenemos nosotros que ver, porque todo nos está permitido. No así lo dice Corintios 10:23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Uno tiene que saber qué nos está edificando. Si nos edifica Dios, Padre, Dios, Hijo y el Espíritu Santo, porque también es Dios, o nos está edificando una emoción. Estamos construyendo nuestras bases sobre la emoción. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando hay una emoción, empieza un enfriamiento. Este enfriamiento empieza con que, bueno, pues ya se me pasó, ya pasó el gusto, ya pasó el momento, yo ya necesito, o sea, ya no me siento cómodo. Y esa alma, hermanos, se va, se sale de la iglesia, se va al mundo, y aparte que se perdió el alma, aparte de todo eso, llega un momento en donde ya ellos ya no vuelven, ya no creen en la palabra del Señor porque han vivido un engaño. No conocen lo que realmente el Señor ha dictado en nuestras vidas. Y hermanos, pasa también que hay gente que se deja engañar, o hay gente que estando dentro de la iglesia inicia su vida en una apostasía. Empiezan a tergiversar sus ideas, empiezan a dejar de creer, empiezan a dudar. Hermanos, si en algún momento ustedes tienen ese sentimiento, les digo a los que están aquí, a los que nos están viendo en transmisión, hablen con su pastor. Primero hablen con Dios y después hablen con el pastor, que el pastor les va a ayudar. Su pastor es su guía. El pastor es quien enseña, quien
que en el sentido bíblico, óigame, como yo circuncidado, no quiero que se interprete mal, quien en el Espíritu Él nos enseña. Él, cuando nosotros llegamos, somos como un bebé tiernito, y Él agarra y nos empieza a escuchar, y ahí nos tiene, nos lleva para aquí y para allá, y vamos creciendo. Y el pastor, el que es verdadero pastor, nos ama como a sus hijos. El pastor es una persona justa, y cuando el pastor viene del Señor, tiene la sabiduría y el discernimiento de ayudarte y decir qué estás haciendo. Entonces, hermanos, cuando ustedes sientan que hay un enfriamiento, hablen con Dios y hablen con su pastor para que les ayude. El pastor no va a decir nada. El pastor va a estar con ustedes y Él está para aconsejarnos en la vida espiritual. Se los digo, hermanos, porque conmigo lo ha hecho. Hablando de mi pastor, de mi pastora, conmigo lo han hecho. A veces hasta me preguntan, ¿cómo quieres que te hable? ¿Como pastor? ¿Como suegro? ¿Como amigo? Y es parte de... Siempre le pido como pastor, ¿ah? La palabra del Señor. Un aplauso para el Señor, hermano. Hermanos, les pido que me acompañen. Yo sé que a veces yo les hago leer mucho, pero cuando yo hago un tema, yo quiero que el tema les quede lo más claro posible. Que ustedes no se vayan con dudas. No pongo solamente un versículo, dos no. Yo les pongo el contexto y el texto para que ustedes podamos interpretar juntos lo que la palabra dice. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, según la versión Biblia Libre. Y esto es, hermanos, para las personas que se alejan. Para las personas que, conociendo de la palabra del Señor, apartaron su mirada. Yo les ponía un ejemplo del artista que yo les decía. Y ese ejemplo es el más claro de todo. Yo también he conocido personas muy importantes que han estado entre los caminos del Señor, que nacieron en cunas cristianas y se han alejado del Señor. O sea, hablando, yo creo que hemos conocido muchos de gente, personas que uno llegó a apreciar en poco tiempo, personas que pensaban que había realmente habido un cambio en ellos, se bautizaron, creyeron en el Señor, pero nunca tuvieron un arrepentimiento genuino. O el mundo los llamó otra vez. Dice la palabra del Señor: es imposible que los que una vez comprendieron y experimentaron el don celestial de Dios, que participaron del recibimiento del Espíritu Santo, que habían conocido la palabra de Dios y el poder de la que era esta por venir, y luego abandonaron por completo a Dios, vuelvan a Él arrepentimiento una vez más. Ellos mismos han crucificado al Hijo de Dios una y otra vez y lo han humillado públicamente. Cuando uno ya es hijo de Dios, hermanos, ya aceptaste a nuestro Señor Jesucristo, no puedes estar jugando. O eres frío o eres caliente. Si no, estamos mal, hermanos. Y hermanos, la importancia es esa, de que nosotros como cristianos seamos verdaderos cristianos y verdaderos hijos de Dios. Que no seamos personas que solamente nos llenemos de emoción o que solamente nos llamemos cristianos de nombre o que solamente estemos o creamos en Dios cuando nos conviene creer en Dios, cuando tenemos un problema, cuando algo está pasando. Porque cuando eso pasa, hermanos, nosotros queremos. Es más, dijera mi pastor, que la prédica se alargara,
quisiéramos que todos los problemas, y ya una vez que ya tenemos resuelto el problema, pues ahí veo si llego, hermano. Ay, hermano, no hay transporte para allá. Ay, hermano, no hay taxi. Hermano, sálteme una hora antes para venir a la iglesia de Dios. Yo estuve, se los comento, a mí me pasaba un día. O sea, ay, porque le decía yo a mi esposa, le digo, ya voy a hablar con el pastor para decirle que por qué no ponen los servicios en la tarde del domingo. O sea, vean hasta dónde estaba yo cayendo. Porque levantarse muy temprano, no. Hermano, cuando me toca no venir a la iglesia, ¿cómo me acordaba ese versículo de David? Cuando huía de Absalón, que decía que más vale un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellas. Ahí aprendí a valorar el pastor a las 9 de la mañana. Porque uno tiene que pasar por esas cosas, hermano. Muchas veces nos reímos o muchas veces sentimos que la palabra, que es venir a estar sentado 2 horas aquí. Pero realmente cuando venimos nos estamos edificando. Esta semana es Santa Cena, hermanos. Esta semana no es para edificarnos. Este domingo pídanle al Señor todas las proposiciones de su corazón, que el Señor se las cumplirá. Dice Apocalipsis, hermanos, no lo busquen, se lo voy a leer rápido. Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3. Mantente alerta y reanima el resto que estaba a punto de morir, pues delante de mi Dios no he encontrado completas tus obras. Recuerda pues cómo recibiste y escuchaste mi palabra. Guárdala y conviértete, porque si no estás alerta, vendré como ladrón, sin que sepas a qué hora será mi llegada. Esta versión es Serafín de Eusejo, hermanos. Pero es eso, es mantenernos alerta. Pero no solamente es alerta en cuanto a los que nos conviene. ¿Vieron el video del caballo? Bueno, eso fue lo que acaba de pasar ahorita en los Juegos Olímpicos. 3 puntos. Primero, como tal, aunque la parte de la última cena, la última cena que dibuja Da Vinci, no nos es muy acorde, es una realidad que lo que ellos quisieron hacer fue una burla al poner puras personas de género diferente. Y se están burlando y piensan que no va a pasar absolutamente nada. Hermanos, la ira del Señor no hay que provocarla. Si no, pregúntenle a Brasil qué pasó después de aquel carnaval donde se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. La ira del Señor no hay que provocarla. Y es eso, hermanos. Es la burla, son la apostasía, porque eso es una apostasía que se está dando en estos momentos. Estamos siendo desleales. Ese camino de emocionalismo, ese camino de burla nos está llevando a no estar con el Señor, a traicionar al Señor. Y les voy a preguntar, hermanos, para ir terminando ya el tema, porque ya el tiempo ya apremia. ¿Cuántas hermanas de aquí tienen 1 kilito de más? Bueno, hermanos, ¿hasta dónde llega la burla en estos momentos? Miren, no se los voy a decir, se los voy a mostrar. El ministerio de la unción AP se hizo viral debido a la historia de una mujer que presuntamente bajó de peso gracias a la oración que hizo su pastor. Todo comenzó cuando el pastor Esteban Acosta subió a la tarima de su ministerio en Cartagena, en Colombia, a una mujer que, ilusionada por bajar de peso, se acercó al altar, cerró los ojos y dejó que él pusiera la mano sobre su cabeza para que comenzara la oración. El acto llamó la atención de las personas que estaban ahí, razón por la que se acercaron a la tarima y obedecieron al llamado del pastor, que les dijo que también podrían bajar de peso. Minutos antes de terminar, el predicador le pidió a Dios el favor de que le concediera el milagro y al parecer lo cumplió, con el fin de evidenciar si la mujer había bajado de peso. El pastor
le ordenó que revisara la pretina de su pantalón, además de preguntarle si sentía que le quedaba más grande. La creyente aseguró que el pantalón le quedaba más suelto, por lo que concluyeron que sí había bajado de peso. ¿Cómo es que se llamaba? La liposucción celestial. ¿Saben qué es lo más chistoso, hermano? Que eso salió en el periódico Universal. Un pastor le hizo reducción de tallas, orándole. Pero no es un pastor. Yo no le puedo llamar pastor a ese tipo de situaciones. El Ministerio de la Unción AP se hizo viral debido a la historia de una mujer que presuntamente bajó de peso gracias a la oración que hizo su pastor. Todo comenzó cuando el pastor Esteban Acosta subió a la tarima de su ministerio en Cartagena, en Colombia, a una mujer que, ilusionada por bajar de peso, se acercó al altar, cerró los ojos y dejó que él pusiera la mano sobre su cabeza para... No estoy diciendo que el Señor no pueda hacerlo. Claro que el Señor lo puede hacer. Claro que el Señor puede cumplir cualquier milagro. Pero hermano, milagros de salud que realmente crean, el Señor no se va a prestar a esos juegos. Por eso les preguntaba, ¿quién tiene unos kilitos de más? Yo las veo todas bien. No me imagino a la hermana Osana, a la hermana Noemí o a la hermana Paola aquí delante pidiendo porque se les bajaran unas tallas. Yo no lo creo. Pero ellas tienen un buen cimiento, así como todos ustedes, hermanos. No se van a dejar engañar. Y les voy a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Para que vayamos viendo hasta dónde está el punto del engaño. Dice la palabra. Así que ustedes, amados hermanos, puesto que ya están apercibidos, y si no lo estaban, lo están ahorita, manténganse alerta, no sea que se dejen confundir y desviar por esos perversos individuos y pierdan su firmeza y caigan. Más bien, crezcan en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea dada la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén, hermanos. Quien tenga la duda, ¿no están apercibidos ya? Ya ahorita, si lo de la prédica del domingo del pastor y esta prédica más la que dio el hermano Aarón el miércoles pasado no los apercibe, hermanos, yo ya no sé qué más hacer. De verdad. Solo el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra lleva siempre un tema conjunto con el otro. Ya ustedes ya están apercibidos. Dice la palabra del Señor en Mateo que el Señor vendrá cuando hasta en el último rincón del planeta se predique la palabra del Señor. Hermanos, hoy la palabra está llegando hasta el último rincón del planeta. El río Éufrates cada día está más seco. Hermanos, lean Daniel esa parte porque está importantísima. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que salvar esa responsabilidad de ustedes, decirles las cosas. Yo sé que muchas veces puedo ser tedioso, me puedo tomar tiempo de más, pero créanme, hermanos, que nunca las hago con la intención de aburrirlos, sino con la intención de que ustedes puedan llevarse el mensaje a la casa de lo que el Señor ha puesto en mi corazón y que además edifique su vida. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 y 5, ya para ir terminando. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oído, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, no voy a decir nombres, aquí no vengo a quemar yo a nadie, ¿verdad? Pero yo conozco un hermano que estaba en una iglesia de Dios y prefirió irse al libertinaje, para no llamarle otra cosa, que prefirió dejar la sana doctrina por ir a gritar, que prefirió dejar de estar en el camino del Señor para estar en el camino de la emoción. Y ese camino de la emoción es el camino que va hacia la apostasía. Pobre de él, que el Señor tenga misericordia. Pero así he conocido varios. Hermanos, nosotros en todo momento tenemos que predicar la palabra del Señor. Y en todo momento hay que mirar esa hermosura del Señor. Es la alabanza que quiero mirar esa hermosura. Quiero mirar y contemplar, pero una hermosura que sí proviene de Dios. No la emoción que hacen creer que viene de Dios. Y hermanos, espero que les haya quedado esa parte de la apostasía clara. ¿Qué es realmente la apostasía? ¿Qué va a pasar con la apostasía? ¿Y a dónde nos lleva la apostasía? ¿A dónde nos lleva la apostasía? A estar fuera de los caminos del Señor. Y que cuando el Señor venga no tengamos derecho de entrar a estar con Él. Y yo no quiero quedarme, hermanos. Pido que se pongan de pie. Vamos a decir unas palabras. Porque yo quiero, hermanos, que si en este momento ustedes tienen algún enfriamiento, si ustedes tienen algún problema, si ustedes sienten que no hay una emoción, hoy es el momento, hermanos, de decirle al Señor: dame discernimiento de espíritu. Yo no quiero caer en esa emoción o ese camino que va hacia la apostasía. Yo no quiero ser parte de la apostasía. Desecho la apostasía de mi vida y entender cuáles son tus designios y cuáles son tus caminos. Dice 1 Timoteo, hermanos, capítulo 4, versículo 13 al 16. Conságrate en espera de mi llegada, a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. No hagas estéril el don que has recibido. Recuerda que se te confirió cuando a instancias del Espíritu los responsables de la iglesia te impusieron las manos. Tómate muy en serio todo esto. Vívelo intensamente, a fin de que todos puedan dar fe de tu aprovechamiento. Vigila con cuidado tu vida y tu enseñanza. Sé constante haciéndolo así. Te salvarás tú y salvarás a tus oyentes. Hermanos, es momento. Si predican la palabra, si son oyentes, no importa. Lo que importa es que el Señor viene pronto. Y lo que importa, hermanos, es que ustedes están con el Señor. Si en algún momento de su vida ustedes piensan que la emoción les va a llevar a algo bueno, hermanos, hoy es el momento de ponerse a cuenta y reconciliarse con el Señor. Es el momento, hermanos, de que dejemos de creer que palabras que no nos edifican, que enseñanzas que no nos edifican y que solamente nos dicen lo que queremos escuchar es lo bueno. Porque eso, hermanos, no es lo bueno. El buen padre corrige. Hermanos, la palabra dice que nosotros exhortemos en cualquier momento, a tiempo o fuera de tiempo. Es por eso, hermanos,
que les voy a dar un tiempo para ustedes, un tiempo de reflexión para saber cómo está su vida en estos momentos. Quieran mirar esa hermosura que proviene del Señor. Contemplar eso. Pídanselo, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por la bendición de cada uno de los que escucharon la palabra, Señor. Porque fuiste tú hablando, Padre bendito celestial. Porque a ti sea toda la gloria y toda la honra, Rey de reyes y Señor de señores. Porque tú así nos has bendecido. Porque tú estás en este momento obrando y haciéndonos entender, Señor, que estás pronto a venir. Y que seguiremos predicando tu palabra, Padre bendito celestial. Gracias, Papito Santo. Cúbrelos, Padre bendito, Señor. Porque tú diste a nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo, para que fuéramos salvos, no condenados, salvos en tu nombre, Padre bendito celestial. Al Espíritu Santo que está entre nosotros y que ha quedado para cuidarnos, Señor. Padre bendito, Señor, que no se entristezca, Padre bendito, y que permanezca, Señor. Que hoy nos ponemos a cuentas contigo, Padre bendito celestial. Padre, te doy gracias, Señor, por las bendiciones que vendrán, Padre bendito. Señor, que cualquiera que hoy sienta, Padre, que está en un momento de emoción, Señor, tú le dirás y le enseñarás cuál es el verdadero camino, Padre bendito celestial. Te doy gracias, Padre, oh Jehová Elohim. Gracias, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, precioso Santo Espíritu de Dios. Aleluya, hermano. Amén, amén y amén.